Gloria a Dios. Dios te bendiga, mi amigo, mi hermano, mi amiga, en esta mañana. Es un gusto y un privilegio de parte de Dios estar aquí en este lugar y compartir contigo este mensaje de la palabra de Dios. ¿Saben? Muchas personas tienen esa costumbre, esa mentalidad o esa creencia de que cuando alguien sufre un accidente de tal manera que la persona sale sin ninguna lesión, muchas personas tienen ese atrevimiento de decir tuvo suerte. Otros dicen volvió a nacer. Amigo y amiga, dice la santa y bendita palabra de Dios en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 22 y verso 23. Así dice la Biblia: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca que cayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y no es la suerte, amigo y amiga, la suerte no existe. La Biblia dice que es por la bendita misericordia de Dios que usted y yo estamos vivos. Vamos a meditar un poco en la santa y bendita palabra del Señor. En el libro de Isaías capítulo 1, verso 2, 3 y 4. Isaías capítulo 1, verso 2 al 4. Dice la santa y bendita palabra del Señor: en el nombre de Jesucristo, el Salvador del mundo. Así dice la Biblia: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Gloria a Dios. ¿Saben? La gloria y la honra es para Dios. Dice la Biblia en el Salmos capítulo 115, verso 1. La Biblia dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Él es el único que merece toda la gloria y toda la honra. ¿Saben? En este pasaje que acabamos de leer, Dios tiene la queja contra su pueblo, porque la Biblia dice que el ser humano ya se ha corrompido. La Biblia dice que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y cuando el hombre fue formado por la mano de Dios, la Biblia dice que el ser humano, Adán y Eva, estaban en el paraíso, en el huerto del Edén. Ellos lo tenían todo, estaban en el paraíso. Pero dice la Biblia que a causa de la rebeldía, a causa de la desobediencia, la Biblia dice que Dios los expulsó del paraíso. Hay un famoso refrán que muchos comúnmente ya lo conocen. Y este dicho dice: y cría cuervos y te sacarán los ojos.
Porque muchas veces hay personas que cuando ayudan a alguien, muchas veces esa persona son mal pagados. La Biblia dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, pero el ser humano hoy en día se ha rebelado contra Dios. Hoy en día ya la gente, dice la Biblia, que se ha corrompido. Ya no le tienen temor a Dios, ya no le tienen respeto a Dios. Que hoy en día ya las personas solamente se dedican a hacer la maldad. La Biblia dice que Dios desde su trono mira todo lo que el ser humano hace. Gloria a Dios. La Biblia dice que Dios mira el corazón. La Biblia dice que Dios mira todo lo que el ser humano hace. Nadie se puede esconder de Dios. Pero hoy en día el ser humano día con día se rebela contra Dios. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios, San Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios hizo al hombre, al ser humano, para que no se perdiera, para que el ser humano no sea condenado. Pero dice la Biblia que a causa del pecado, a causa de la rebeldía, a causa de la soberbia, el ser humano se rebela contra Dios. Hoy en día muchas personas lamentablemente piensan que están haciendo lo correcto delante de Dios. Muchas personas sin imaginarse, pensando que están haciendo bien las cosas delante de Dios. Muchas personas están pecando delante de Dios. Porque ya se ha hecho una costumbre, no solamente aquí en Tabasco, sino en varias partes de la República. Y usted ha sido testigo en las noticias de cómo la gente día con día se corrompe, de cómo la gente día con día se rebela más y más contra Dios. Porque la gente, en lugar de hacer lo bueno, hace lo malo. Si usted se da cuenta, hoy en día, cuando suceden esos accidentes, que por ejemplo se accidenta un camión de la Bimbo o un camión de la Coca-Cola, la gente, en lugar de hacer lo bueno, hace lo malo. Porque lo bueno y agradable delante de la presencia de Dios sería que la gente, así como se amontonan, fueran y a ayudar al chofer, a ver si está herido, a ver si está lastimado, pero no. La gente va con esa mentalidad, con esa astucia de rapiñar todo lo que no le pertenece. Ya no la gente, ya ven que se accidenta un camión, que allá van y lo saquean, se roban la mercancía. El gobierno le llama rapiña. La Biblia, la palabra de Dios, le llama hurtar o robar. Éxodo capítulo 20, en el verso 15, la Biblia dice, no robarás. Y ya se ha hecho como una pandemia. Ya nomás esos pobladores ven que se accidenta un camión o un trailer y allá van con esa mentalidad de sustraer lo que no le pertenece. La Biblia dice que Dios, desde su trono, mira todo lo que el ser humano hace. Nadie se puede esconder de Él. Nadie se puede ocultar de la presencia de Dios. La Biblia dice
Segunda de Crónicas, capítulo 16, en el verso 9, la Biblia dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Y a Dios le duele en su corazón de ver cómo el ser humano se corrompe día con día, de ver cómo el ser humano se pierde día con día, porque Dios no hizo al ser humano para que se perdiera. La Biblia dice que Dios hizo al ser humano para vivir eternamente allá en el huerto del Edén. Pero a causa de esa rebeldía, de esa soberbia, la Biblia dice que el ser humano fue expulsado del paraíso. Hoy en día es lo mismo. El ser humano día con día se rebela contra Dios. Si usted lee las noticias, los periódicos, todos los días hay un ejecutado. Todos los días hay un secuestrado. Todos los días hay un decapitado. Ya la maldad se ha multiplicado. La Biblia dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y no está hablando del amor de papá o de mamá, no. Muchos ya no tienen amor de Dios en su corazón. Por eso el ser humano se rebela. Por eso el ser humano se corrompe día con día delante de la presencia de Dios. Mucha gente está consciente en su mente y en su corazón que es malo maldecir, pero maldicen. Mucha gente sabe que es malo decir groserías, pero lo dicen. Por eso dice la Biblia, no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Y yo no vengo a criticarte, ni vengo a juzgarte. Yo vengo a presentarte a un Cristo vivo que está sentado a la diestra del Padre, lleno de gloria y majestad para interceder por su pueblo. Porque el ser humano, a causa de sus pecados, está separado de la presencia de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ya hoy en día, ya la gente ya no honra, ya no respeta a Dios. Ya hoy en día se perdió el respeto a Dios. La Biblia dice que el ser humano se ha corrompido. En el libro de Tito, capítulo 1, versos 15 y 16, la Biblia dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ya hoy en día se perdió el respeto a Dios. Y es por eso que Dios tiene esta queja contra su pueblo. Porque en lugar de buscar a Dios, buscan lo malo. En lugar de buscar a Dios, buscan lo malo, el pecado. Hoy en día, muchas personas se dejan influenciar, se dejan llevar por una religión, cuando la Biblia dice que una religión no te va a salvar.
La Biblia dice que Jesucristo, el Señor, vino y dio su vida en la cruz del Calvario y murió por tus pecados y por mis pecados. Dice la Biblia, palabra fiel y digna, que sea recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. A eso vino Jesucristo. Él vino a rescatar y a salvar lo que se había perdido. El ser humano estaba condenado en sus delitos y pecados. Pero Dios, en su grande amor, en su grande misericordia, envió a su Hijo Jesucristo a la tierra a morir por los pecados de todo el mundo. Él ya pagó el precio por ti y por mí. Lo único que tú tienes que hacer es creer y reconocer a Jesucristo. Hoy en día muchos hablan de Jesús. Muchos de su boca pronuncian a Jesús. Pero dice la Biblia que Jesucristo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El hechicero le habla de Dios, el brujo le habla de Dios, el adúltero le habla de Dios. Pero dice la Biblia, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? La Biblia dice, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, en el verso 3, la Biblia dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Lo que Dios quiere es de que tú te alejes del pecado. Lo que Dios quiere es de que tú rechaces el pecado. Muchos dicen, predicador, yo conozco a Dios, y andan diciendo groserías. Muchos dicen, predicador, yo conozco a Dios, y andan maldiciendo. Y la Biblia dice que a Dios no lo podemos engañar. Dice la Biblia, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Dios te ama, mi amigo, mi amiga. La Biblia dice que Él dio su vida por ti y por mí. La Biblia dice que Él vino a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Él vino por todos, murió por todos. Y Él no hace acepción de personas. Dios no desprecia a nadie. A pesar de que el ser humano día con día se rebela contra Dios, Dios te ama. Él no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere la muerte del impío. Dios quiere que el ser humano reconozca su condición de pecador. Dios quiere que la gente se arrepienta de sus pecados. Porque el pecado te mantiene alejado de la presencia de Dios. El pecado divide la separación entre el ser humano y Dios. Pero cuando la persona se arrepiente de sus pecados, cuando la persona reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador, la Biblia dice que sus pecados son borrados. Hoy en día muchos dicen, predicador, dicen,
Todos somos hijos de Dios. Mentiras del diablo. La Biblia dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y lamentablemente hoy en día muchas personas unos con otros se insultan, se maldicen, y así como la rapiña, que ya la gente se acostumbró, que ya la gente está acostumbrada. Muchas veces también en este estado, y no solamente en este estado, sino en varias partes de la República, la gente ya se acostumbró a hacer justicia por su propia cuenta. Porque cuando la gente agarra a un ladrón, y déjame decirte, amigo, mi amiga, yo no vengo a defender a ningún ladrón, no. La Biblia dice que para eso Dios puso a las autoridades, es decir, para eso están los policías, para eso está el ministerio público, para eso están los jueces, para eso están los magistrados. Ellos son los que tienen que hacer justicia. Si un ladrón roba, tiene que ir a la cárcel. Si un asesino mata, tiene que ir a la cárcel. Pero el ser humano hoy en día, delante de la bendita presencia de Dios, se ha corrompido y toma venganza por sí mismo. Porque cuando agarran a un ladrón, la gente se llena de ira, se llena de coraje. Agarran al ladrón, lo amarran, lo golpean y muchas veces lo matan. Ya cuando viene la autoridad, se lo entregan muerto. La Biblia dice, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para que tú hagas justicia por tu propia cuenta? ¿Quién eres tú para que tú hagas justicia por tu propia cuenta? ¿Acaso eres tú Dios? ¿Acaso eres tú Dios? Si la Biblia dice que el único que puede quitarte la vida y darte la vida es Dios. La Biblia dice, 2 Samuel, capítulo 2, en el verso 6, la Biblia dice, Dios mata y Él da la vida. Pero el ser humano en su ira, en su coraje, se corrompe delante de la presencia de Dios. Porque cuando se llenan de ira, cuando se llenan de odio, cuando se llenan de rencor, muchas veces ellos hacen justicia por su propia cuenta. Y sin darse cuenta, muchas personas están manchando sus manos. Muchas personas cuando hacen justicia con sus propias manos, están manchando sus manos de sangre. Mi amigo, mi amiga, déjame decirte, si usted conoce a Dios, si usted de verdad conoce a Dios, la Biblia dice, si tu enemigo te hace algo, perdónalo. El apóstol Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Jesús le dijo, no te digo 7, sino 70 veces 7. Si usted de verdad ama a Dios y se entregó a Dios, y si un ladrón te roba, perdónalo. No lo golpees, no lo insultes, no lo maldigas. La Biblia dice, no maldigáis, sino bendecid.
Pero a causa de la rebeldía, muchas personas se rebelan contra Dios y quieren hacer justicia por su propia cuenta. Y déjame decirte que la venganza no es buena. La Biblia dice en el libro de Levítico, capítulo 19, en el verso 18, la Biblia dice: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si usted se da cuenta, esos purgadores que agarran a un ladrón no tienen amor, porque en ese momento se llenan de ira, en ese momento se llenan de coraje, en ese momento se llenan de rabia, y lo que ellos quieren es hacer justicia por su propia cuenta. Cuando la Biblia dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es por eso que usted no necesita una religión. Una religión no puede cambiar tu vida. Una religión no puede cambiar tu corazón. Una religión no puede hacerte una nueva criatura, como dice la palabra de Dios. El único que puede se llama Jesucristo. El único que puede cambiar tu corazón de piedra, tu corazón lleno de odio, tu corazón lleno de ira, se llama Jesucristo. Pero es necesario que la gente reconozca su condición de pecador. Es necesario que la gente se arrepienta de sus pecados. Porque así como tú y yo, mi amigo, mi amiga, yo no tengo la vida comprada. Tú tampoco tienes la vida comprada. La Biblia dice que la vida es como la neblina. La neblina aparece y de repente se desvanece. Ahorita tú y yo estamos vivos. Mañana no sabemos. Mañana tal vez la muerte te pueda sorprender. Y si la muerte te sorprende estando en pecado, te vas a perder. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es la muerte. Nadie tiene la vida comprada. Ahorita estamos vivos, mañana no lo sabemos. Mucha gente dice: acabo de hablar con él hace 5 minutos y ya falleció. Lo acabo de ver ahorita y ya lo atropellaron. Así es la vida, amigo. Ahorita estamos vivos, al rato no sabemos. Pero la buena noticia es que la Biblia dice, Romanos capítulo 8, en el verso 1, la Biblia dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Él quiere que tú pases de la muerte a la vida. Él quiere que tú pases de las tinieblas a la luz. Él quiere que tú pases de la potestad del diablo a la potestad de Dios. Porque el ser humano en sus pecados y delitos está muerto delante de la presencia de Dios. El pecado te mantiene separado de la presencia de Dios. Vamos a leer un pasaje en el libro de Romanos, porque muchas veces muchas personas saben, porque déjame decirte que Dios al ser humano le dio inteligencia. El ser humano tiene esa capacidad de saber lo que es bueno y lo que es malo.
Pero lamentablemente dice la Biblia que el pecado mantiene ciego a la gente. En el libro de Romanos, Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 7, del verso 15 al verso 20. Así dice la palabra de Dios. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Mucha gente está consciente en su mente y en su corazón de que es malo maldecir, y lo hacen, pero no son ellos, es el pecado que está en ellos. Mucha gente sabe que delante de la bendita presencia de Dios es malo decir groserías, y lo dicen, pero no son ellos, es el pecado que está en ellos. Por eso el ser humano necesita ser libertado de la esclavitud del pecado. Es por eso que el ser humano necesita ser libre del pecado. Jesucristo dijo: si el Hijo de Dios liberta al hombre, entonces el hombre será verdaderamente libre. Pero para eso necesitas arrepentirte delante de Dios. Necesitas reconocer que has pecado delante de Dios. Necesitas ponerte a cuentas con Dios. Porque si la muerte te sorprende y no te has puesto a cuentas delante de Dios, la Biblia dice que te vas a perder. La Biblia dice: el alma que pecare, esa morirá. Pero hoy es el tiempo, amigo y amiga. Hoy que tienes vida, tienes esperanza, tienes esa oportunidad de ponerte a cuentas con Dios. La Biblia dice, Eclesiastés capítulo 9, en el verso 4, la Biblia dice: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Ahorita que tienes vida, te puedes poner a cuentas delante de Dios. Porque si la muerte te sorprende y no te pusiste a cuenta delante de Dios, déjame decirte lo que dice la Biblia. Dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 21, en el verso 8. La Biblia dice: pero los cobardes entrenlos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero hoy es el tiempo, amigo y amiga. No dejes para mañana lo que hoy puedes hacer. Dice la Biblia, 2 de Corintios, capítulo 6, en el verso 2, la Biblia dice: porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable,
He aquí ahora el día de salvación. Hoy es el día, amigo. Hoy es el día de que te pongas a cuentas con Dios. Mañana tal vez pueda ser demasiado tarde. Mañana tal vez la muerte te pueda sorprender. Y si no te pusiste a cuenta delante de Dios, si no te arrepentiste estando en vida, ya no se puede hacer nada. Ya no se puede hacer nada. Cuando la persona muere en sus delitos y pecados, ya no se puede hacer nada. Porque la Biblia dice que el juicio de Dios está establecido. Ni aunque venga el sacerdote y te eche agua bendita, ni aunque venga el cura a orar por ti, ni aunque venga el pastor a orar por ti, ya no se puede hacer nada. Hebreos capítulo 9, verso 27, la Biblia dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Una vez que la persona muere, la Biblia dice que solamente hay dos caminos. No hay ni tres ni cuatro. Otras personas tienen esa creencia de que cuando la persona muere, el alma queda vagando en la tierra. Otros dicen que cuando la persona muere, va a un lugar llamado purgatorio, que allí es purificado y después se va al reino de los cielos. Pero eso no está en la Biblia. Eso es una mentira satánica. Jesucristo dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Un camino. El que no creyere será condenado. Dos caminos. Todo aquel que usted conoció, sea su papá, sea su mamá, sea su tío, su tía, su hermana, su hermano, su amigo, su amiga, pero se murió, la Biblia dice, o murió salvo, o murió condenado. Solamente hay dos caminos, la salvación o la condenación, la vida o la muerte, el cielo o el infierno. Pero por eso Dios todos los días le habla a su pueblo. Pero la gente día con día se revela. Todos los días dice la Biblia que Dios extiende su mano para que el pecador reconozca su condición de pecador. Isaías capítulo 65, en el verso 2, la Biblia dice, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Por eso, si usted se da cuenta, que hoy en día la maldad se ha multiplicado. Ya la gente ya no puede salir libre. A las 6 o 7 de la tarde se están encerrando. ¿Por qué? Por la delincuencia. El ser humano hoy en día se ha corrompido delante de Dios. Ya el ser humano le perdió el respeto a Dios. Pero Dios te ama, mi amigo. Él no hace acepción de personas. Muchos dicen, predicador, a mí Dios no me perdona, porque yo maté a 2 o 3 personas. Mi amigo, mi amiga, dice la santa y bendita palabra de Dios en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, en el verso 9. La Biblia dice,
si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto quiere decir que si viene aquel asesino, aquel criminal, aquel extorsionador que amenazaba a la gente y se arrepiente, Dios lo perdona. Si viene aquel que maldecía y decía groserías y se arrepiente, Dios lo perdona. Si viene el adúltero que engañaba a su esposa o la adúltera que engañaba a su esposo, pero se arrepiente, Dios lo perdona. Si viene aquel idólatra que le besaba los pies a las imágenes, a las estatuas y se arrepiente, Dios lo perdona. Dios ama al pecador. Lo único que aborrece es el pecado. Eso es lo que Dios aborrece: la maldad, el pecado, la rebelión, la soberbia, el orgullo. Eso es lo que Dios aborrece: los homicidios, los robos. Pero hoy es el tiempo, amigo. Hoy es el tiempo de que te pongas a cuentas con Dios. Dios no desprecia a nadie. Si viene el rico y se arrepiente, Dios lo perdona. Si viene el pobre y se arrepiente, Dios lo perdona. Él no hace acepción de personas. La Biblia dice, Jeremías capítulo 33, en el verso 3, la Biblia dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Hoy es el día, mi amigo. La Biblia dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hoy es el tiempo, mi amigo, mi amiga. Usted que escucha este mensaje necesita ponerse a cuentas con Dios. Necesita reconocer que ha pecado delante de Dios. La Biblia dice, San Juan capítulo 3, en el verso 17, la Biblia dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios no vino para que el ser humano se condene. Él vino a salvar al pecador. Él vino a salvar a usted y a mí de la condenación a causa del pecado. Por eso hoy es el tiempo, hoy es el día, amigo y mi amiga. Dice la Biblia: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hoy es el día, mi amigo, mi amiga. No dejes para mañana lo que hoy puedes hacer. Ya Dios está cansado de tanta injusticia. Dios está cansado de tanta maldad.
Ya hoy en día la Biblia dice que el ser humano se ha corrompido. Si usted se da cuenta, la gente en lugar de hacer lo bueno hace lo malo. Porque así como les expliqué hace rato, y yo no soy quien para juzgar a la gente, mi amigo, mi amiga. No vaya usted a pensar, este predicador viene a juzgar, no. La Biblia dice que usted y yo vamos a ser juzgados delante de Dios. Dice la Biblia, 2 Corintios, capítulo 5, en el verso 10. La Biblia dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero hoy en día se perdió el respeto a Dios. Ya la gente ya se acostumbró, ya nomás ven que se accidenta un camión, un tráiler, y ahí van con esa mentalidad de llevarse lo que no les pertenece. Cuando ante los ojos de Dios la Biblia dice que es hurtar. Y tal vez muchos en su sabiduría, en su conocimiento, han de decir, a que se echa a perder, mejor me lo llevo. Hay otros que dicen, lo que se encuentra en la calle es de uno. Amigo, no te equivoques. La Biblia dice, no robarás. Y es por eso que necesitas ponerte a cuentas con Dios. Necesitas ponerte en las manos de Dios para que Él cambie tu corazón, para que Él quite ese corazón de piedra y ponga un corazón de carne. Pero necesitas arrepentirte delante de la presencia de Dios. Necesitas ponerte a cuentas delante de Dios. Solamente de que tú reconozcas que has pecado delante de Dios, reconozcas que le has fallado a Dios. Entonces, cuando tú confieses con tu boca y creas en tu corazón que Jesucristo murió por tus pecados y que Él vive, la Biblia dice, Romanos capítulo 10, en el verso 9 y 10, la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es por eso que necesitas ponerte a cuentas delante de Dios. Ninguna religión te va a salvar. Ninguna religión puede perdonar tus pecados. Ninguna religión puede darte la vida eterna. El único que puede se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Es por eso que en esta mañana es un gusto estar aquí en este lugar y compartir contigo este mensaje de la palabra de Dios. Yo no vengo a criticar ni a juzgar a nadie, como se los he dicho. La Biblia dice que hay un juez, tarde o temprano, usted y yo le vamos a rendir cuentas a Dios. Pero el tiempo es hoy. Hoy te puedes poner a cuentas con Dios. Porque mañana
Mañana tal vez pueda ser demasiado tarde. Mañana no sabes si vas a vivir. Hoy es el tiempo. Hoy es el día de salvación, mi amigo, mi amiga. Y esta mañana, que Dios te bendiga. Que Dios bendiga a tu familia. Ya el último texto que dice la palabra de Dios. Dice la Biblia, Romanos capítulo 5, en el verso 8. La Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios te bendiga, mi amigo y mi amiga, en esta mañana. Fue un gusto y un privilegio de parte de Dios estar aquí con ustedes y compartir este mensaje de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga a tu familia, que Dios te guarde hoy y siempre. Muchas gracias por escuchar este mensaje de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.